Buenas, saludos, gustos estar aquí nuevamente en la clase. Hoy vamos a tocar un tema muy especial, que es el tema de negociación y justicia. ¿Por qué es especial? Porque es un tema de contingencia a los efectos de que provoca mucha reacción en los conceptos en lo que se refiere a la justicia. ¿Qué quiere decir justicia? ¿Qué entendemos nosotros por un proceso que se da justamente a la hora de llevar a cabo una negociación? ¿Y cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros contemplamos el nivel de justicia, si existe tal cosa, cuando nosotros buscamos concretar una negociación que se dé, entiéndase, de mutuo beneficio? Entonces, es interesante que nosotros hablemos de este tema porque hay negociadores, expertos, filósofos de la negociación moderna, como Chester Carras, que ya le hemos introducido, que es de la actualidad, de la filosofía, de decir, uno no obtiene lo que merece, sino obtiene lo que negocia. Básicamente contraponiéndose al concepto de la justicia, simplemente porque estamos diciendo de que la justicia la creamos nosotros. Pero al mismo tiempo hay ciertas leyes de la interacción humana, ciertas leyes inclusive naturales, que tenemos que nosotros contemplar, porque el hecho de que nosotros no lo hagamos, aunque no las respetemos directamente, pero no contemplemos la existencia de estas leyes, automáticamente nos puede predisponer a tomar una postura que sea no solamente arrogante, sino que encima puede que debilite nuestra propia posición dentro de la negociación. Entonces, en este tema, nosotros tenemos que primero de todo contemplar, ¿hay circunstancias en las que tenga sentido negociar por una posición? Nosotros hemos venido discutiendo de cómo negociar, cómo lograr una ventaja comparativa, cómo anticipar a la contraparte, cómo identificar debilidades, cuál es el nivel de compromiso que deberíamos tener, qué tipo de trabajo deberíamos tener con el equipo. Estos son todos procesos que se dan dentro del marco de la negociación. Pero hay veces que tenemos que tenemos que remitirnos a las preguntas más básicas de todos. ¿Hay circunstancias en las que tenga sentido negociar por una posición? Y aquí es la serie de preguntas que creemos que son importantes. ¿Por qué? En los 11 temas de la fama, que es el nombre de la lección de hoy, nosotros vamos a analizar cuáles son los 11 puntos claves que son capaces de ser visualizados, controlados por los grandes negociadores, porque eso es lo que les causa ser famosos en el mundo de la negociación. Eso es lo que les da algún tipo de destacamiento positivo por ser capaces de poder manejar estos parámetros. Entonces, primera pregunta, ¿es importante evitar un resultado arbitrario? Ahora, contemplen esta posibilidad. Nosotros tenemos que siempre pensar si el resultado arbitrario es una necesidad o no. Pero más interesante, ¿cuál sería el impacto de evitarlo? Un efecto de que fuese determinante. Entonces, es importante evitar un resultado arbitrario que siempre va a ser cuestionable, porque a veces simplemente es un simple paso hacia una negociación más grande. Hay ciertas instancias en las cuales, contrario a lo que les vengo diciendo hasta ahora, pero hay ciertas instancias en las cuales es importante llegar a una negociación, a un punto arbitrario, solamente para poder avanzar a la siguiente fase, que es la fase del establecimiento de la relación comercial, de la relación laboral, de la relación personal, como usted quiera verlo. Entonces, hay veces de que el resultado no tiene por qué ser blanco y negro, un ganar-ganar sin discusión, porque simplemente por los efectos del tiempo, los efectos del costo, hay veces que es importante solamente llegar a un entendimiento que sea, bueno, que sea temporal, que sea cuestionable en muchos balances, pero que al fin y al cabo pretenda llegar a una comprensión mutua entre las partes antes de poder avisar. Así que contemple, esto no es una pregunta retórica, pero sí es una pregunta en la cual usted tiene que posturarse seriamente antes de poder avanzar en su propia negociación. Ahora, otro tema que es interesante, ¿son complejos los asuntos relacionados? ¿Qué nivel de profundidad ha alcanzado el conflicto? Hay conflictos que se gestan por temas lúdicos, por temas que quizás no tienen mayor profundidad, mayor trascendencia. Pero al mismo tiempo hay conflictos que tienen raíces muy profundas, no solamente en la cultura de los involucrados, sino que también tienen raíces muy profundas en nuestra reacción hacia la sociedad.
son raíces y son estigmas que nos predisponen a nosotros a actuar de tal manera que estamos condicionados a la respuesta automáticamente. Y entonces, son complejos los asuntos relacionados. Ese es otro tema que tenemos que evaluarnos para nosotros poder proceder. Tercer punto, es importante mantener una buena relación laboral. La razón por la cual negociamos, esto es obviamente en el contexto empresarial, es porque nosotros queremos mejorar y queremos trascender en nuestro contexto laboral y profesional. Eso está bastante claro. Esa es la razón por la cual nosotros llevamos a cabo todas las actividades laborales. Pero quiero que contemplen este punto en especial. Las relaciones laborales, las relaciones interpersonales, pueden ser el fundamento que nos permitan a nosotros desarrollar todas las otras actividades. Si nosotros no tenemos la capacidad de establecer una interrelación positiva, constructiva con nuestros colegas, va a ser muy difícil que entonces, por ejemplo, a la hora de la negociación, entendamos qué tipo de trabajo tenemos que hacer de forma conjunta. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de la relación laboral entre las partes, entre los contingentes, entre aquellas partes de que están justamente en un proceso de conflicto? Entonces ahí tenemos de que nosotros contemplar qué es más importante, si salvar la relación, si mantenerla o fortalecerla, o si directamente alcanzar el objetivo de la negociación que estamos trabajando, que estamos persiguiendo. Ese es otro concepto que tenemos que entender, que hay circunstancias que mitigan o que por lo menos recondicionan la forma que nosotros llevamos a cabo la negociación. Ahora, ¿cuáles son las aspiraciones de la otra parte y cuán difícil será modificarlas? Ya hemos hablado sobre el tema de las aspiraciones, pero no hemos hablado de la modificación. Es un concepto, creo que en este particular caso, muy importante. Nosotros no podemos pretender modificar las aspiraciones de la contraparte, porque las aspiraciones están basadas en los intereses, inseguridades, en las perspectivas, en pocas palabras, en las emociones de la contraparte. Nosotros no podemos pretender cambiar las emociones de la contraparte y aunque lo hagamos, no podemos pretender que sea un proceso tan sostenible de que nos permita manipularlo para que entonces la negociación avance de forma constructiva. Y eso es algo que tenemos que tener particular cuidado cuando llevamos a cabo una negociación. Entonces, ¿cuán difícil será modificarlas? En muchos casos es imposible, sobre todo si la contraparte cuenta con un nivel de poder elevado, un nivel de poder importante que podría hacer la labor mucho más difícil. Ahora, ¿en qué punto de la negociación se encuentra usted? ¿Cómo se ha involucrado usted en la negociación? Si usted ha sido el partícipe, si ha sido el artífice de la negociación, si usted es el visionario, el estratega que está marcando la pauta de cómo tiene que hacer la negociación, o si usted simplemente se ha involucrado en un proceso ya donde están concluyendo las labores de negociación, donde se están llegando a acuerdos. Es importante que usted entienda en qué punto la negociación se está involucrando, porque a raíz de ese punto, estamos hablando particularmente en los casos de los mediadores y los facilitadores, es a raíz de ese punto que usted va a tener que entender o hacer un esfuerzo por entender cuál es el historial de esa negociación o sobre todo cuál es el historial de ese conflicto que se ha desarrollado. Y entonces, en base a eso, usted va a poder tener la opción o tener la oportunidad de entrar en la negociación de carácter positivo, constructivo, de forma que usted pueda realmente agregar, o lo que es absolutamente contrario, usted puede estar entrando en la negociación quizás con buenas intenciones, pero al mismo tiempo puede estar causando un mayor mal, porque al no conocer las particularidades de cada una de las partes en conflicto, usted puede estar entonces interfiriendo en el alcance de un resultado final, creando malinterpretación y quizás juzgando a las partes de tal manera de que cualquier relación o interrelación que se haya desarrollado, usted podría estar interfiriendo con ella e inclusive destruyéndola. Así que sí es importante que usted esté muy pendiente cuando es un jefe, por ejemplo, cuando tenga que usted participar en un pleito o una negociación o un tipo de conflicto entre empleados.
usted tiene que estar muy consciente que no simplemente estaría sacrificando productividad si usted está frenando la negociación o está actuando de forma detrimental a ese proceso de confabulación, de reconfabulación entre las partes que están en conflicto. Lo que usted entonces tiene que hacer en ese caso como jefe es simplemente procurar entender cuáles son las raíces del conflicto y qué tipo de rol puede tener usted, no solamente como mediador, sino simplemente para proveer soluciones futuras que sean de utilidad para ambos. Entonces, ¿qué hacer cuando la otra parte cree en una norma de justicia diferente? Segundo tema de la fama. Esto no es una realidad difícil de comprender, es más, es un concepto bastante común, la idea de que la contraparte tenga una norma de justicia diferente. Esto no quiere decir de que la otra parte tiene un concepto de justicia más o menos válido, porque obviamente nosotros formamos nuestros propios criterios de la justicia en base a nuestras experiencias y vivencias y en base a aquello que nosotros pensamos que debería ser atribuible a nosotros según nuestras acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no siempre vamos a encontrarnos en una negociación con una contraparte, aunque sea una contraparte muy familiar y muy cercana a nosotros, que entienda de la misma forma lo que es justicia. Hay instancias que son increíblemente dificultosas, o sea, que pueden inclusive actuar como efectos catalizadores para mayores conflictos. Instancias donde hay temáticas de género o de discriminación, hay temáticas de falta de entendimiento lingüístico o cultural que pueden llegar a exacerbar el problema y llevarlo entonces a un nivel donde la negociación se vuelve más agresiva de lo manejable. Pero entonces nosotros y nuestra habilidad, nuestra sensibilidad hacia ese tipo de variables culturales, sociales, religiosas, de género, etcétera, etcétera, va a definitivamente contribuir hacia que la negociación se desarrolle de forma constructiva, buscando un nivel de justicia que sea por lo menos compartible, por lo menos compatible para ambas partes. A veces no es necesario llegar a un acuerdo sobre la mejor norma. No, la mejor norma, o sea, la mejor o la peor, ya de por sí estamos estableciendo un juicio de valor. Nunca podemos entonces sentarnos en la mesa a determinar quién tiene una perspectiva más constructiva con respecto a las normas o quién tiene un mejor entendimiento con respecto a la ley, a la justicia, si es que nosotros estamos automáticamente dictaminando que la contraparte está apegándose a un set de valores, de leyes, de normas que no tienen la misma validez o importancia que las nuestras. Y entonces no es necesario llegar a un acuerdo sobre la mejor norma en el sentido de que hay quizás normas que debemos quizás quitar del camino para poder entonces enfocarnos en las perspectivas individuales y no en nuestras creencias, porque de esa forma vamos a poder llegar a un nivel de evolución que sea realmente constructivo. Entonces, tercer punto, ¿debo ser justo aunque no necesite serlo? Esto es una pregunta filosóficamente muy interesante y no se va a aplicar solamente al campo de la negociación. ¿Debo ser justo aunque no deba serlo, aunque no necesite serlo? Esto ya quizás nos estamos remitiendo no a la negociación, sino a la realidad del ser humano. Estamos actuando en base a lo que nosotros creemos, a nuestros valores, a nuestro carácter y nuestra capacidad de remitirnos a un comportamiento que va más allá de lo que requiere la situación inmediata. Nosotros podemos, de alguna forma, decir de que no es nuestra responsabilidad separar basura, separar desechos por orgánicos o inorgánicos, porque no es la ley. Fantástico. Pero entonces, ¿debo ser socialmente o ecológicamente responsable, aunque no tenga que serlo? Nadie me lo está forzando. Bueno, eso mucho va a depender de su carácter y va a depender muchísimo de su capacidad para proyectarse más allá de las necesidades inmediatas de la situación. ¿Por qué le estamos diciendo esto? Esto no es solamente la habilidad de un gran negociador,
es también la habilidad de un gran líder. La persona que tiene la capacidad de trascender de las normas y necesidades inmediatas de su sociedad, de su equipo, de su empresa o de su situación de negociación, es aquella persona que se presta a situaciones en las cuales va a haber mayor beneficio para él o ella, solamente porque está dispuesto a trascender más allá de la mediocridad, de las pequeñeces de las situaciones. Hay veces que necesitamos establecer normas, lo hablábamos en la sección anterior. Ciertas normas, ciertos parámetros de comportamiento, solamente para que haya un entendimiento básico. Hablemos de un mínimo común múltiplo a la hora de la negociación, en la cual ambas partes, en total consideración de sus diferencias étnicas, religiosas, culturales, sociales, raciales, etcétera, etcétera, estén dispuestos a acordar en una serie de normas. ¿Qué pasa a través de ahí? ¿Qué pasa después de eso? Depende total y absolutamente de nosotros. Lo que estoy diciendo es de que va a depender de usted su habilidad de trascender más allá de esa línea mínima que se ha establecido y poder actuar con principios y con carácter que apoyen la construcción de una relación en la negociación. Y eso es exactamente el punto que estamos haciendo aquí en la sección 3. ¿Necesito ser justo o no serlo? ¿Cuánto representa la diferencia para usted? La diferencia es la diferencial entre el mínimo común múltiplo de lo básico que tengo que comportarme para poder ser aceptable como una contraparte y el elevado, el punto diferencial en el cual nosotros nos proyectamos como verdaderos líderes, verdaderos ejemplos de calidad humana. ¿Qué representa ese diferencial para usted? Contémplelo. ¿Qué quiere decir a los efectos de costos? Costos personales, costos emocionales. Es una realidad que usted tiene que asumir. Y entonces quizás es un buen momento en el principio de negociación que usted piense cómo usted está dispuesto a elevarse de ese mínimo común múltiplo que fue de mutuo acuerdo hacia un punto en el cual usted va a estar trabajando como la máxima representación de sí mismo, que es tal cosa posible. Ahora, ¿será duradero este resultado injusto? Bueno, a veces las piedras caen por su propio peso. A veces nosotros ni siquiera tenemos de que contemplar de que un proceso que sea injusto va a ser perdurable solamente porque se ha dado en situaciones inequívocas. Es más, en muchos casos va a ser un proceso que va a ser corto plazo. Y es por eso de que si usted busca la forma de contener el decaimiento, por ser usted justo, por tomar una actitud justa, una actitud loable, una actitud respetable, consciente y pendiente de las necesidades de la contraparte, es posible de que este efecto sea duradero y este proceso que es injusto en descripción resulte no serlo al final. Ahora, ¿cuánto daño por un resultado injusto les causaría a la relación o a otras? Creo que aquí el caso es mucho o poco, depende de lo que se tenga invertido, depende de lo que usted esté involucrado en la negociación. ¿Qué tipo de efecto podría tener para usted y su contraparte? Entiéndase colaborador, equipo de trabajo, pareja, contraparte, vendedor, comprador, suplidor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de efecto podría tener para ustedes el hecho de que esta negociación injusta se diese y cuánto daño se podría causar? No solamente existe el hecho de que nosotros nos promovamos y realmente nos separemos de ese mínimo común moral de justicia hacia un ejemplo, hacia una actitud que realmente refleje un carácter sólido, un carácter establecido, un carácter moral y socialmente responsable con conciencia por la necesidad de los otros. Lo que aquí puede pasar por la contraparte es qué daño se haría si usted no toma esa actitud. Piense también de que no es solamente lo que usted está dejando de ganar por no ser la mejor persona en la negociación, por no mantener unos estándares de justicia, quiero decir, buscar la justicia hacia la otra persona, para la otra persona, o sea, un justo nivel. También existen daños irreparables si usted no lo hace.
Así que el ser buena persona, entre comillas, no es solamente un beneficio para usted y para la negociación. El ser mala persona puede actuar en un doble detrimento para usted y para la contraparte. Esto quiere decir de que con poco esfuerzo usted puede estar evitando un daño mucho mayor al cual podría estar causando si solamente se remite a las normas básicas de interacción. Ahora, muy interesantemente, hablamos de conciencia. Dicen que los negociadores y los vendedores no la tienen, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que esto es una gran falacia porque nosotros somos todos seres humanos y estamos todos pendientes de que tenemos que pagar las cuentas y tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades económicas, pero también tenemos que pagar las cuentas morales y éticas hacia los nuestros. Nuestras familias tienen expectativas de nosotros y nosotros mismos tenemos que tener un elevadísimo nivel de autorrespeto para hacer cualquier tipo de labor que nos permita hacerlo de forma sostenible, que nos dé orgullo, que nos dé placer. Entonces, ¿qué pasa si ustedes hacen una negociación de que a sabiendas de que está tomando una postura inferior a su nivel ético, a un nivel de justicia inferior a lo que usted podría estar manejando, solamente para llegar a un entendimiento básico? ¿Cómo lo dejaría su conciencia? ¿Estaría dispuesto usted a vivir sabiendo de que la justicia se manejó en su favor y no porque la mereciese la contraparte, sino usted porque lo manifestó de esa contraparte? Ahí en ese caso entonces ya ni siquiera hay justicia, hay simplemente un desbalance de poder en el cual una parte, usted mismo, estaría entonces llevándose la mayor cantidad, la mayor parte del beneficio sin ni siquiera merecerlo quizás. Entonces ahí es un proceso injusto y entonces usted tiene que contemplar qué tipo de efectos tendría en usted a largo plazo. En muchas instancias, esto no es una clase de moral, pero queremos quizás utilizar su experiencia para que usted realmente matice lo que estamos hablando ahora. Hay muchas instancias en las cuales nosotros no nos damos cuenta inmediatamente de los efectos de nuestras actitudes o nuestras acciones injustas. A veces no son inmediatos y podemos inclusive llegar a creer que nos podemos escapar con los resultados sin ningún tipo de persecución, sin ningún tipo de reacción negativa por la contraparte de la sociedad. Ahora quiero que piensen en cuántas instancias ustedes les ha tocado una negociación, una interacción, cualquier tipo de vivencia en la cual usted siente de que haya sido injusto el proceso para con usted. Entonces, contemple, si usted piensa que se escapó una vez, pero al mismo tiempo tuvo que pagar la otra, realmente en el balance, digamos, metafísico de las experiencias en niveles de justicia, ¿cree usted que salió con la suya? Es muy probable que no, porque en un sentido quizás alejado de la filosofía kármica, pero por lo menos inspirado en eso, aquí no existe tal cosa como un sistema de ganadores absolutos y perdedores absolutos. Todos ganamos y todos perdemos en diferentes niveles. Ahora, lo que sí va a cambiar es el compromiso colectivo para alcanzar una negociación o una interacción que realmente vele por un nivel de justicia elevado, donde ambas partes se benefician. Esto va a ser como una espiral en positivo, donde cada beneficio generado por usted hacia la comunidad, hacia los suyos, puede llegar a tener, o muy posiblemente va a llegar a tener, un efecto multiplicador en las otras partes. Y esto es quizás una lección no solamente para este curso de negociación, sino también para todas sus prácticas profesionales. El efecto multiplicador de las cosas bien hechas, de las actitudes bien hechas, no lo debilitan. En todo caso, lo establecen entre los famosos. Y es por eso que hoy estamos hablando de las 11 leyes de la fama. Y es aquí donde seguimos. Entonces, conciencia. Ahora tenemos, entonces, una vez que hemos planteado la semilla de la duda, del cuestionamiento, de a ver si nosotros cómo podremos llevar a cabo este proceso, tenemos entonces 6 preguntas claves que pueden ayudar a guiarnos hacia este proceso de negociación verdaderamente justo
y es aquí donde creo que presten particular atención, porque son preguntas que ustedes tienen que hacer. Primero de todo, ¿cómo tratar a las personas? Bueno, la respuesta básica es como uno quiere que lo traten a uno mismo. A menos que uno sea una persona masoquista, que tenga un concepto quizás disminuido de su propio valor, entonces nosotros por lo general nos gusta que nos traten de la misma forma que deberíamos tratar de la forma que traten los otros. Lo que quiere decir es, nosotros tenemos que ser un reflejo en nuestro trato de cómo nosotros queremos que nos perciban. Y esto es quizás el punto integral de la pregunta número 1. Ahora, cuando nosotros estamos en un problema, cuando estamos en una situación difícil, nosotros tenemos que contemplar si la situación es el tema que se tiene que atender o es la persona con quien estamos discutiendo que tiene que ser el efecto. Hay instancias que no es ni siquiera cuestión de ganar el resultado. Hay instancias y sobre todo que hoy en día que está muy de moda hablar sobre las formas de interactuar entre las parejas. Hay instancias en las cuales nosotros tenemos de que simplemente velar por un entendimiento, por un respeto hacia la otra persona, sin que haya una ganancia específica con respecto a aquello que estamos discutiendo o negociando. El ganar a veces se logra no a través de que haya una justa división del pastel que estamos peleando. El ganar a veces simplemente significa en obviar el pastel por un momento y enfocarnos en la persona con quien estamos negociando, enfocarnos en la persona como un colega, como un amigo, como una pareja, como una contraparte, como un suplidor, etcétera, etcétera. A veces que es importante pensar que hay una persona detrás de esa negociación y es quizás en ella o él que deberíamos concentrarnos para nosotros poder avanzar. Desarrollar una relación sin considerar acuerdos y desacuerdos es de alto riesgo. Obviamente, nosotros tenemos de que ser fieles y justos hacia nuestros principios porque esa es la única forma en la cual nosotros podemos realmente interactuar con otras partes. Nosotros tenemos de que de forma muy específica y muy concreta, pero sobre todo muy consistente, tenemos de que nosotros entender cuáles han sido los acuerdos y desacuerdos, cuáles han sido los puntos de contención en los cuales nos hemos apoyado, en los cuales nos hemos basado para construir esta relación. Y estar muy pendiente de ellos, porque esto va a definir y va a condicionar tremendamente la forma en que se desarrolla la relación. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, despejando asuntos sustantivos, plazos, precios, condiciones, fechas, cifras, obligaciones. Como les dije, quitar el pastel del camino. Si nosotros simplemente nos derivamos de los puntos específicos, de los detalles y procedemos entonces a construir la relación, es ahí donde la negociación toma un matiz mucho más profundo, mucho más humano y obviamente en beneficio de muchas más personas, incluyendo usted y la contraparte. Despejar temas relacionales. Esta es la parte más integral. Esta es la parte humana, o sea, la parte que se refiere a la relación entre los negociantes. Despejar temas relacionales, equilibrios entre la razón y la emoción. Es un concepto muy difícil. Es un concepto muy difícil establecer un equilibrio entre la razón y la emoción por la misma naturaleza que nos hace humanos. Porque en el 90% de los tiempos rara vez la tenemos. Ahora, académicamente sí, es un concepto hacia el cual tenemos que aspirar. Es un concepto que tenemos que buscar un balance entre la razón y la emoción. Esto no es una canción, esto es simplemente un proceso que tenemos que aspirar a lograr para que haya un éxito en la interacción. Simpatía y antipatía. Bueno, obviamente saber de que no todo el mundo nos va a caer bien y no le vamos a caer bien a todo el mundo. Es una realidad de la vida. Muy probablemente haya algunos de ustedes de que tengan opiniones específicas sobre mi forma de impartir este curso y hay personas de que tengan opiniones quizás divergentes a esas personas originales. Ese no es el punto, pero sí es muy claro establecer cuál es nuestra postura con respecto a
porque de esa forma nosotros podemos entender si es que nosotros vamos a estar avanzando en la relación o no, o simplemente si podemos despejar esos sentimientos, esos sentimientos quizás un poco confusos con respecto a antipatía o simpatía y poder proceder de forma lógica y constructiva. Confianza y desconfianza. Captar confianza, captar la confianza de una persona, retener la confianza de una persona es una labor muy difícil. Tan difícil es como mantener la desconfianza. ¿Por qué les digo esto? Nosotros tenemos la habilidad de estar apoyándonos en nuestras acciones para crear una personalidad, para crear una imagen sobre nosotros, para que de esa forma la contraparte pueda determinar si somos personas que merecen su confianza o desconfianza. Ni siquiera como conceptos absolutos, ni siquiera como conceptos radicales de blanco y negro, que son ni siquiera consistentes de forma temporal, son anacrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a nosotros contemplar es de que tiene que haber una relación entre las partes que también implique áreas donde exista una cierta desconfianza. El aceptar esta realidad es una forma muy particular y sobre todo muy humilde e humana de poder avanzar en cualquier negociación. La negociación no se va a basar en blancos y negros y en conceptos absolutos. No negociamos con dioses, no negociamos con seres perfectos ni con robots. Negociamos con seres humanos que nos inspiran en muchos sentidos confianza, en otros sentidos no. Y es por eso que nosotros también tenemos que entender cómo nosotros estamos posicionados en sus ojos y sobre todo cómo ellos están posicionados en los nuestros y avanzar de forma acorde. Facilidad de comunicación. Bueno, obviamente aquí es donde se amalgama todo esto que le vengo diciendo. La facilidad de comunicación. ¿Qué habilidad tiene usted y su contraparte? Y obviamente entre ambos establecer un canal, porque capaz que los dos son grandes comunicadores, solamente que se comunican en idiomas diferentes. ¿Qué habilidad tienen usted y la contraparte de comunicar efectivamente todos estos aspectos que venimos describiendo, aspectos que son muy emocionales, que son, bueno, obviamente delicados, y entonces cómo nosotros vamos a trabajar de acuerdo a ellos? ¿Cómo nosotros comunicamos la razón? ¿Qué canales utilizamos para comunicar la emoción? Y canales no solamente refiero a la comunicación verbal, me refiero también al lenguaje corporal, me refiero también al contacto visual. Y bueno, también tenemos que ser cautelosos, pero sobre todo creativos en la forma de comunicarnos. ¿Cómo comunicamos simpatía y antipatía? ¿Qué tipo de verbos y qué tipo de adjetivos utilizamos? ¿Qué tipo de actitudes? ¿Qué tipo de expresiones? Bueno, la comunicación también va a condicionar mucho nuestra capacidad de ser efectivos en manejando estas inseguridades con respecto hacia la contraparte. Entonces ahí es que justamente nosotros tenemos de que tomar la ventaja comparativa y hacer el esfuerzo de comunicarnos para poder llevar una comunicación a una negociación que sea realmente útil. Ahora, hay veces que lo que estamos negociando no es un problema, no es un objeto, no es un conflicto que se ha abstraído de todos nosotros. Les hemos hablado que es tremendamente importante abstraerse del conflicto, abstraerse, mejor dicho, de la persona, de la contraparte, procurar concentrarse en el conflicto, procurar concentrarse en aquello que se está buscando entender, porque así de esa forma encontrar un balance en la relación con la otra persona cuando hay una tensión, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema. Ahora, ¿qué pasa cuando la contraparte es el problema de la negociación, el problema del conflicto? Entonces aquí se vuelve mucho más complejo la negociación, porque usted no está negociando por un objeto específico, usted no está negociando por una virtud que quiere lograr, un producto que quiere comprar. Usted lo que está negociando es por el entendimiento, está negociando para mantener la relación. Nosotros hablamos del MAN, que es la mejor alternativa a la negociación nula, la negociación que no se ha llevado a cabo. En este caso,
el man, la mejor alternativa a no entender a la otra persona es el quebramiento de las relaciones. Y si nosotros hemos determinado de que la relación es lo más importante, entonces el man desaparece. No hay una mejor alternativa a una negociación nula. Esto quiere decir, no deben haber o no puede haber una negociación nula si es que nosotros estamos interesados en preservar la relación. Aquí es donde nosotros realmente hacemos el acto de negociar la relación. Negociamos en los términos en los cuales se va a dar la relación, para no perder a la otra persona y no perder la interacción que tenemos. Hay que diferenciar entre la manera de tratarlo usted a su oponente y la manera de tratarlo él a usted. Diferenciar simplemente quiere decir de que tenemos que entender cómo es el trato, tenemos que identificar cómo está siendo el trato llevado a cabo, qué tipo de respeto se mantienen y qué tipo de actitudes hay uno hacia el otro. Pero esto también quiere decir de que tenemos que nosotros equiparar o tenemos que por nosotros justificar un nivel de entendimiento y un nivel de respeto que sea ecuánime, que sea comparativamente muy similar. No serán personas iguales, tendrán perspectivas iguales, tendrán ideologías desiguales, pero al mismo tiempo es esencial de que usted contemple a la otra persona a la hora de llevar a cabo la negociación, a la hora de entender el trato, porque si no tenemos un trato que sea similar, entonces esa negociación por la relación se desmorona y entonces pierde validez, pierde utilidad, y entonces el concepto ya automáticamente pasa a ser despachado. Razonable ante lo que le parezca irracional. ¿Cómo les digo esto? Razonable ante lo que parezca irracional. ¿Cómo nosotros nos mantenemos razonables, nos mantenemos enfocados, nos mantenemos lógicos y objetivos, profesionales si se quiere, en un contexto donde la otra parte no está utilizando argumentos racionales para justificar sus acciones? No estamos hablando de actitudes simplemente o sea, derivados psicológicos y mentales y emocionales. Estamos hablando de la inhabilidad de la otra persona de poner palabras o de buscar argumentos que la contraparte pueda entender. Aquí es donde es lo más delicado, sobre todo en la relación laboral, cuando no podemos comunicarnos efectivamente por falta de la contraparte de saber efectuar, de saber clarificar cómo esta persona se siente con respecto a nosotros. Y es por eso que nosotros ahí en ese momento tenemos que buscar algún tipo de forma, a un tipo de actitud de contención y darle un razonamiento que, siendo respetuoso, permita a usted continuar la relación con la contraparte más allá de su entendimiento de las razones. Estos son en muchos casos actos de fe y mucho va a depender de su capacidad de integrarse con la otra persona, el tiempo que tengan juntos, la experiencia, el historial que hayan compartido. Aquí nosotros no estamos pidiéndole de que estén buscando una negociación donde cada punto A, B, C, D haya sido descrito, haya sido formalizado, haya sido notariado. No es el caso. Lo que estamos simplemente diciendo de que va a haber instancias entre las cuales las emociones no se comunican fácilmente a las palabras. Las relaciones de pareja son el perfecto ejemplo en el cual esta realidad se presta, en la cual nosotros no sabemos cómo comunicar efectivamente aquello que nos está afectando. Bueno, pongámonos de la otra perspectiva, pongámonos en el zapato de la otra persona. ¿Cómo podemos nosotros lograr racionalizar o por lo menos atribuir ese comportamiento a un tipo de actitud, a un tipo de percepción que nos permita simplemente avanzar quizás más allá de nuestra comprensión, donde la justicia que se está haciendo no es la justicia en que se pusieron todas las cartas en la mesa y automáticamente se clarificó todo en lo que respecta a las emociones. A veces la justicia se basa en simplemente aceptar de que hay situaciones de que no se pueden explicar.
hay situaciones de que a veces están faltas de palabras y faltas de razón. Nuestra habilidad de encontrar razón y simplemente ir más allá de este punto para trascender, para ver el bien mayor en la negociación, en lo logrado, en el apoyo a la persona, es donde realmente nos va a convertir en negociador famoso, en negociador que realmente sea cuestión de aspiración, cuestión de respeto. Entonces, ¿hay instancias en las que es lógico no negociar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay instancias en las cuales nosotros no deberíamos ni siquiera iniciar un proceso de negociación. ¿Qué tipo de instancias? Negociar con terroristas. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, o sea, negociar con terroristas en el sentido amplio de la palabra. No podemos negociar con personas cuyo fin es utilizar un momento de debilidad para obtener un beneficio mayor. ¿Esto qué quiere decir? De que si nosotros hacemos la negociación, llevamos a cabo la negociación, nos prestamos a que esa sea una situación repetitiva. Pero claro, hay obviamente situaciones que son mitigantes e inclusive de que la negociación con terroristas o con criminales es la única forma que podemos nosotros tratar para poder preservar la vida, para poder preservar la dignidad, y entonces a veces es una opción de que es muy debilitante porque se presta a que ocurran futuras actitudes como tal, pero no sin embargo quiere decir de que sea una opción inviable. Y esto obviamente depende mucho del criterio político que se tenga en el momento que se está desarrollando la situación política con los terroristas. Esto es un ejemplo nada más. Y entonces aquí es una realidad que tiene que contemplar. Vivimos en países muy violentos. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la no negociación con secuestradores, por ejemplo, también hablamos de que hay vidas entre medio. Entonces, ¿qué es más importante? Debilitar nuestra posición ante ellos y permitir la oportunidad de continuar ese tipo de actividad criminal, de bajísima actividad, o salvar la vida mejor dicho, arriesgar la vida de la persona que está en riesgo y simplemente poner un paro y buscar algún tipo de proceso policial, buscar un proceso de represión para que haya detrimento y de esa forma no se continúe. No hay blanco y negro aquí. Y definitivamente cada uno, sobre todo gente que ha tenido la oportunidad de presenciar por personas cercanas actos de violencia como estos nombrados, entendería muy bien de que no existe el blanco y negro. Siempre hay todo un historial de mitigantes, siempre hay todo un historial de exacerbantes, y entonces de esa forma tenemos que tener la sensibilidad como para poder manejar este tipo de condiciones. Nunca diga no solamente por concepto, por realidad absoluta. Simplemente hay veces de que es importante reevaluar nuestra actitud con respecto a cierto tipo de negociaciones. Y estos casos extremos no creemos que sean los casos con los cuales ustedes se encuentren, pero sí pensamos de que utilizando casos quizás un poco radicales permita agilizar el proceso de aprendimiento sobre este punto en particular. Bueno, negociar con alguien como Hitler, por Dios, ¿en qué sentido? ¿Cómo se puede negociar con alguien de que sea percibido por la mitad del último siglo como uno de los tiranos más grandes de la historia? Pero la otra parte que no lo ve así, entonces sí estaría dispuesto a negociar. Y de vuelta es cuestión de percepciones. No quiero ir profundizando mucho más de esto para no hacerles perder el tiempo, pero sí quiero que ustedes contemplen estas preguntas. Son ejemplos muy claros, son ejemplos muy directos, brutales, y entonces a usted le va a permitir entender y matizar cómo se sentiría con respecto a situaciones como estas para la hora de negociar, por ejemplo, con su jefe o negociar, por ejemplo, con su superior inmediato. Bueno, cada situación es única, ¿no? Ahora, negociar cuando las personas actúan por convicciones religiosas es como actuar sobre convicciones emocionales. Simplemente los parámetros son diferentes, pero no dejan de ser personas, no dejan de tener sus principios, no dejan de tener sus convicciones y sus motivaciones. Lo único que pasa en este caso es de que nosotros tenemos de que entender de que hay situaciones de que no vamos a poder siempre racionalizar.
En el caso de las convicciones religiosas, la religión ha definido la humanidad desde sus principios. No existe cultura que no tenga en algún margen algún tipo de interrelación con el espacio metafísico, con la divinidad, y entonces actúan acorde a esas perspectivas, a esos conocimientos, a esa ideología. Eso no significa que no podamos negociar con ellos, porque el concepto de racional también es un concepto ferozmente subjetivo. Aun cuando nosotros presentamos argumentos que para nosotros son completamente válidos, es muy posible de que para la contraparte estos argumentos sean completamente lúgubres, sean argumentos que no tengan ningún tipo de validez. Y entonces este mismo concepto se aplica muy positivamente y muy constructivamente a las negociaciones, por ejemplo, con personas que actúan por convicciones religiosas. Es una verdad que tenemos que manejar y nosotros podemos simplemente obviarla y ofuscarnos en nuestro propio racionalismo occidental, o podemos actuar de forma que respetemos las convicciones religiosas y aún así contemplemos de que la persona que las está interiorizando es una persona que también tenga sentimientos, emociones y valores como nosotros. Y entonces, ¿cómo nosotros actuaríamos con respecto a eso? ¿Y cuándo? ¿Cuándo no es lógico no negociar? Bueno, ya es cuestión de cada situación y entonces obviamente, pero sí quería ponerlo, a veces el elemento temporal es un factor que nos puede ayudar o puede atacarnos, puede debilitar nuestra postura y también tenemos que contemplarlo. Ahora, ¿cómo debo adaptar mi manera de negociar frente a las diferencias de género, personalidad, cultura y otras? Es un concepto importante este. Nosotros siempre decimos que la gente no cambia. Nosotros decimos que la gente es como es de principio, de nacimiento, y que la gente realmente no cambia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que cambiar? ¿Qué pasa cuando tenemos que adaptarnos simplemente porque la realidad cultural en la que vivimos no es compatible con nuestros conceptos originales de justicia, de moral, de valores, etcétera, etcétera, etcétera? La transmigración a nivel global ha forzado esta discusión a los niveles más altos de la diplomacia. Y entonces, ¿qué es lo que se debería exigir y qué es lo que no? Un ejemplo muy específico y muy interesante. En Estados Unidos no existe la lengua oficial. El inglés no es lengua oficial del país, no está declarada como lengua oficial del país. Y sin embargo, las culturas hispánicas, que son cada vez más en números por la forma en que se está dando la migración hacia el país en cuestión, están cada vez más reticentes a tomar las culturas del país o tomar el lenguaje del país, el lenguaje que se entiende que es el lenguaje del país, que es el inglés, en beneficio de la preservación de sus propias culturas, de sus propias modalidades, de sus propias formas de actuar. Y entonces quiero que contemple seriamente qué significa esto para usted, cuándo usted está dispuesto a cambiar y cuándo no. ¿Qué significa esto para la congregación cultural, para poder realmente crear una cultura, interpersonal, de tal manera de que se puedan hacer ajustes a la propia forma de ser y de esa forma poder progresar? Entonces, ¿qué pasa cuando hay diferencias de género, personalidad, cultura y otras? Bueno, a veces es importante sintonizarse con la otra parte. Sintonizarse, como dijimos antes, a veces es una cuestión de identificar puntos de contingencia, identificar puntos de conflicto y además estar buscando áreas donde se puede llegar a un entendimiento más allá de la razón, donde el respeto hacia las labores, o sea, las habilidades, o sea, las actitudes de la otra persona, permiten crear nexos, permiten pontificar, crear puentes hacia la otra persona y de tal manera nosotros poder evolucionar dentro de ese margen diferencial que tenemos al ser personas con espectros completamente diferentes. Entonces, crear sintonía,
crear puntos de agarre, puntos de enfoque con esta persona es obviamente un excelente punto para comenzar la interrelación y buscar una justicia común. Adaptarse a la situación específica. Yo les puedo garantizar que esto no es fácil, porque cada situación obviamente toma matices que no son propios de la situación. Mejor dicho, cada situación en la que nosotros nos encontramos tienen a veces una serie de causantes y también efectos de carácter histórico, de carácter cultural, de carácter social, que para nosotros es tremendamente difícil capturar sobre todo en un tiempo limitado y de tal manera que nos permita a nosotros adaptarnos a esa situación específica. Nosotros no decimos que esto es lo que se tenga que hacer. Lo único que estamos simplemente explicándole es de que esto es la situación ideal. ¿Cómo usted se comporta con la situación ideal? ¿Qué tipo de actitud toma con respecto a ella? Va a depender en la capacidad que usted tenga para crear un amalgamiento con la cultura en cuestión. Entonces, adaptarse a la situación específica, darle importancia a las costumbres y a la manera de pensar. Esto es una labor que no requiere todo el esfuerzo del mundo. Es simplemente una cuestión de voluntad. Si nosotros tenemos la voluntad de darle importancia, no quiere decir aceptar, no quiere decir asimilar, pero sí darle importancia, valorar las diferencias culturales, valorar las riquezas culturales del contexto en el cual estamos. Y esto puede ser una corporación, como puede ser un país, como puede ser una relación. Nosotros estamos automáticamente validando a la otra persona como un justo oponente si nos referimos a la negociación. Este justo oponente al cual nos referimos, si es capaz o si tiene la sensibilidad para percibir que usted está valorando su cultura, que usted está valorando sus perspectivas, no quiere decir asimilando, no quiere decir transformándose para que sean iguales, pero sí quiere decir reconociendo la importancia en el contexto, apreciándolas e inclusive, ¿por qué no?, disfrutando de las diferentes actitudes y culturas y perspectivas. Usted se va a estar ganando una puerta hacia el entendimiento con la contraparte, de tal manera que sea muy constructiva la relación. Y esto no es una labor difícil, es simplemente quizás una labor de humildad, es una labor de observación y es una labor de eliminarse el egocentrismo, eliminar cualquier indicio de xenofobia o cualquier tipo de fobia hacia actitudes diferentes, y entonces trabajar de acorde y en conjunción con la otra parte. Escuchar activamente y cuestionar sus suposiciones a priori. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos conceptos, todos tenemos prejuicios. Prejuicio, la palabra tiene una connotación muy negativa, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque nosotros formamos juicio con respecto hacia otras personas en base a nuestras propias experiencias con personas que nosotros percibimos como similares. Nosotros tenemos prejuicios también hacia otras personas en base a las enseñanzas y a lo que nosotros hemos aprendido de otras partes, de puntos de referencia externos, de nuestros padres, por ejemplo, sobre cómo en realidad es la contraparte. Y automáticamente nuestra reacción es, por más que muchos dicen que no juzgamos, por más que muchos dicen que nosotros nunca somos el tipo de persona que estaría en disposición de catalogar a la otra parte, es un proceso automático, es es inevitable. Y entonces nosotros no quiero decir que no tengan prejuicios, porque todos lo tenemos. Un prejuicio es una forma de nosotros condicionarnos, defendernos, prepararnos mentalmente. Es una actitud quizás instintiva, por decirlo así. O sea, perro mordido una vez es perro que a la segunda vez es tímido. Y esto es una realidad para los seres humanos también.
es un perro que ha criado prejuicios y los seres humanos hacemos lo mismo. Si nosotros hemos tenido experiencias negativas con ciertos grupos étnicos, con ciertos grupos culturales, con ciertos grupos sociales, es mucho más fácil para nosotros condicionarnos en las futuras interacciones de tal manera que no nos permita a nosotros trabajar junto a ellos. Entonces, escucha activamente y cuestione sus posiciones a priori. Escucha activamente, preste atención a lo que la otra persona está diciendo y escuche atentamente, porque usted va a poder entonces, en base a lo que está escuchando, cuestionar si es que sus prejuicios, que no son negativos necesariamente, simplemente es una realidad que podemos transformar, son dúctiles, entonces podemos reconfirmarlos, podemos rediseñarlos para que se adapten de forma creativa a la situación. Ahora, preguntas claves, algo acerca de las tácticas. ¿Cómo decidir sobre algunos aspectos básicos? Bueno, ¿dónde reunirse? ¿Quién hace la primera oferta? Cifras iniciales. Las estrategias y la táctica dependen principalmente de la preparación. Así que todos estos conceptos ya son a la hora de la negociación en sí que tenemos que contemplar. ¿Cómo pasar de inventar alternativas a contraer compromisos? Desde el principio piense en el cierre. Esto es importante, nosotros también nunca podemos descuidar el negocio que estamos buscando. Diseñe un acuerdo macro de referencia, obviamente un punto de referencia que le vaya a ayudar a ambas partes. Avance gradualmente hacia el compromiso. Gradualmente quiere decir a un paso que ambas partes se sientan cómodos. Persista en velar por los intereses, pero no en mantener tercamente una determinada posición. Creo que esto se explica solo. Haga una oferta y sea generoso hasta el final. Esto es una gran apoyo que ustedes van a poder utilizar. ¿Cómo puedo poner en práctica estas ideas sin correr mucho riesgo? Bueno, comience pequeño. Obviamente ser ambicioso en la gran escala de la vida es una virtud, pero quizás hay veces de que en ciertas negociaciones, sobre todo donde no hay un entendimiento cultural mutuo, es mejor comenzar de pequeño, comenzar en pequeñas proporciones. Haga una inversión. Si usted invierte, si usted pone parte de sí, inversión en tiempo, inversión en recursos, va a ser mucho más fácil que la negociación se haga porque usted demuestra compromiso. Revise su desempeño y sobre todo, que es un concepto que no paramos de repetir, prepárese. Finalmente, una reflexión del poder. ¿Cuál es mi forma de negociar si puede cambiar las cosas cuando el otro tiene más poder? Esto es un repaso que vamos a, de lecciones anteriores, pero vamos a trabajar mucho más, con mucho más particularidad y con mucho más dedicación en las próximas lecciones. Hay cosas que no se pueden conseguir, simplemente así. Su manera de negociar puede hacer la diferencia. Recursos no es igual que poder de negociación, el hecho de que tenga recursos. No pregunte quién es más poderoso, lo establece usted como el menos poderoso. Equilibrar entre causas perdidas y testimonios. Las fuentes del poder de negociación son muchas y hay que ser optimistas. Y finalmente, ¿puedo mejorar mi poder de negociación? Aquí lo que vamos a discutir en las siguientes lecciones, la respuesta es sí. ¿Qué pasa? Las fuentes del poder de negociación son muchas, hay que ser optimista, desarrollar una buena relación laboral, comprometer los intereses del otro, inventar una opción elegante, recurrir a normas externas a legitimidad. Ya estoy repasando cosas que hemos hablado antes. Tener un buen man, establecer un compromiso bien pensado y aprovechar al máximo su potencial. Finalmente, 3 recomendaciones. Cuidado con, ya lo sabía, mucho cuidado con pretender de que usted sabía anticipación cómo debe hacer. Aprenda haciendo y ganemos todos. Aquí les dejo una reflexión final porque creo que es más importante a la hora de cerrar con un compromiso con nosotros mismos que con el poder inmediato que vamos a lograr en la negociación. Entonces, quiero que presten mucha atención en las próximas lecciones porque va a ser muy interesante en estos temas. Entonces, hasta pronto. Gracias.